Bueno, aquí tenemos el código del Arduino satélite de la segunda versión. Ahora lo explicaré un poco por encima. Primero de todo incluimos las librerías, definimos los pines y algunas variables que necesitaremos para tanto la distancia como el ángulo del servo y la distancia del ultrasonido y bastantes variables, eso y así para calcular la media de las 10 últimas temperaturas. Aquí lo hemos dejado todo bien ordenado porque así es más fácil encontrar las cosas cuando se tiene que modificar algo. En primer lugar tenemos lo del ultrasonido, nada, un código muy simple para definir los pines, el trig y el eco. En temperatura y conexión a la otra placa tenemos unas variables para calcular la media de las últimas 10 temperaturas y algunos pines para transmitir los datos de una placa a otra, ya que el kit LoRa que nos ha llegado es el kit LoRa que está enfermo y todavía no sabemos bien cómo funciona. Y aquí básicamente pues el pin del servomotor. Aquí ya en el void loop, que es donde se hacen todas las funciones, tenemos el ultrasonido, que básicamente tenemos aquí para que envíe las distancias y aquí un pequeño cálculo que es la velocidad del sonido entre dos, que es lo que tarda en ir y volver, y así ya sabríamos la distancia en centímetros. En el sensor de HT11 pues es lo mismo que la última vez, que capte la temperatura y la humedad. Si no capta o temperatura o humedad, que envíe que hay un error con el sensor. Y aquí pues que las introduzca en el vector para que luego en el cálculo de medias de las 10 últimas temperaturas se haga el cálculo de la media. En el servomotor es un código muy sencillo. Si el ángulo es menor que 18, el contador es 0. Por lo tanto, si el contador es igual a 0, el ángulo va aumentando de 18 grados en 18 grados. Entonces le tardaría 10 segundos en hacer media vuelta completa. Y una vez el ángulo es mayor a 168, que bueno, básicamente sería 180 grados, el contador se cambia a 1 y hace la distancia y hace el proceso inverso. Va de 180 a 0 grados y así progresivamente. Y por último, mostramos los datos en la base, que aquí hemos hecho una pequeña modificación porque a la hora de leerlos con el Arduino de tierra vimos que si enviábamos letras y muchos caracteres, pues era un poco más complicado y decidimos enviar solo los números separados por un espacio. Así a la hora de tenerlo que interpretar es mucho más fácil hacer la búsqueda, porque buscas el espacio que va después del número y copias lo que tienes antes y así todo el rato. Y esta es la explicación del vídeo del Arduino satélite. De Python de la estación de tierra de la versión 2. Se inicia definiendo el puerto USB al cual está conectado el Arduino de estación de tierra al ordenador. Después se crea una serie de cadenas en las cuales guardaremos los datos correspondientes. Y también se crea una leyenda para que en el gráfico sepamos qué es cada cosa. Si la estación de tierra está recibiendo datos, estos datos los almacena en una variable. Si esta variable empieza por LOE, es decir, si nos está llegando listo para recibir o error de conexión, los printa en nuestro monitor para que sepamos qué está pasando. Si no empieza ni por L ni por E, significa que nos están llegando números. Por lo tanto, trocea todos los datos recibidos en 5, los cuales se dividirán en el primer trozo la humedad, en el segundo la temperatura, en el tercero la media, en el cuarto la distancia y en el quinto el ángulo. Y después crea los gráficos. De momento solo utilizamos los tres primeros ya que todavía no hemos hecho el gráfico de ángulos y medidas, es decir, de posición del objeto. Pero estamos trabajando en ello. Tenemos el código de la versión 2 de la estación de tierra en Arduino. Como podemos observar, nuestra comunicación todavía es por cable. Y eso es debido a que nuestro kit LoRa es una versión diferente a la de los compañeros y se configura diferente. Iniciamos el programa definiendo diferentes variables que utilizaremos a lo largo de este. En el Void Setup iniciamos la placa y definimos el LED, en este caso en el pin 5, y que se inicie apagado. Una vez esto, entramos en el Void Loop, donde si recibimos datos del satélite, los almacena en una cadena de datos. Y hacemos una búsqueda para encontrar la posición en esa cadena de datos que se encuentra la media de temperatura. Seguidamente hacemos
una secuencia condicional para mirar si se ha interrumpido la conexión entre el satélite y la estación de tierra, salta un mensaje en el monitor de error de conexión. Y seguidamente hacemos otra secuencia en la cual miraremos si la media de temperatura ha estado 3 veces por debajo de 20 grados y si esto es cierto, se encienda el LED y si es falso, se apague. Ahora podremos ver su funcionamiento en la estación de tierra con el código en Python para que veamos cómo son los gráficos y también incluiremos en la pantalla lo que estaría pasando en el satélite. Ahora iniciamos el código en Python y veremos que saldrán los gráficos, uno de barras de color amarillo con la temperatura actual y dos gráficos de línea, uno azul con la humedad y la línea roja es de la temperatura media. En lo que está pasando en el satélite es que ahora estamos calentando el sensor de temperatura para ver cómo esto afecta al gráfico. También podríamos ver que hay un LED que se enciende ya que la media de las tres últimas temperaturas es menor a un valor que hemos predeterminado. Y también podemos ver que el sensor de ultrasonido y el servomotor son funcionales, pese a que todavía no tenemos configurado el gráfico de tipo radar.